Continuando con la materia de fundamentos del derecho económico, estamos en las características del derecho económico. ¿Por qué mencionamos que el derecho económico es concreto? El derecho económico es concreto, pues su basamento constitucional y sus legislaciones secundarias se aplican a relaciones económicas que tienen como escenario el territorio mexicano, o sea, el territorio nacional y el zonal. Lo teórico en el derecho económico se plasma en los objetivos metajurídicos que están en los sistemas de economía mixta, como el vigente formalmente en México. Ahora, otra característica del derecho económico que mencionamos es que es multidisciplinario e interdisciplinario. El término multidisciplinario hace referencia a que nuestro objeto de estudio puede ser analizado desde diferentes áreas del conocimiento. Es decir, por su misma naturaleza presenta implicaciones de tipo económico, jurídico, político. Ello plantea el principal problema en las negociaciones internacionales, que es el lograr la armonía entre las diferentes posturas e intereses de los países que en ellas intervienen. Se considera interdisciplinario, ya que como síntesis de la economía y el derecho, las normas de contenido económico requieren un abordaje no formalista y esencialmente realista y sociológico. Así, una norma que devalúa la moneda no puede verse solo como una medida que fomenta exportaciones, sino como una decisión de política económica que expropia los sueldos y salarios de las mayorías, ingresos para la educación, vivienda, salud y alimentación. Ahora, también mencionamos que otra de las características es que tiene un enfoque tanto micro como macroeconómico. Las políticas microeconómicas tienen como centro de atención la toma racional de decisiones por parte de unidades económicas individuales. Por ejemplo, las decisiones de una empresa o de los consumidores individuales. En consecuencia, las políticas explícitamente microeconómicas podrían identificarse con aquellas actuaciones de las autoridades que pretenden influir o alterar las decisiones individuales con el fin de modificar la asignación de recursos. Como ejemplos de políticas de este tipo, en sentido estricto, podrían citarse tanto acciones encaminadas a influir en las decisiones de producción o de fijación de precios por parte de empresas singulares, como el establecimiento de impuestos sobre productos muy determinados para disincentivar el consumo y las sanciones legales y otras medidas similares que afecten a productores o consumidores o en grupos bien delimitados. La entrada del sector público en una empresa por razones sociales o políticas podrían también considerarse en este sentido como una medida de política microeconómica. Por otra parte, sigue mencionando el autor en su libro Introducción al estudio del derecho económico, que la política macroeconómica tiene como núcleo de atención los agregados y variables macroeconómicas que explican los grandes equilibrios de una economía. Se acepta el supuesto de que las autoridades o las agencias responsables de dirigir la política económica pueden influir claramente sobre determinados agregados económicos y en particular moverlos en dirección deseada de acuerdo con las metas establecidas para ciertos objetivos como la estabilidad de precios o la recuperación del equilibrio exterior. El logro de estos y otros objetivos se supone que conduce a mejorar el bienestar económico colectivo. Estas políticas se sustentan en dos vertientes de fuentes reguladoras. Primero está la vertiente microjurídica. Esto atribuye a algunas leyes como la Ley General de Sociedades Mercantiles, que regula los tipos de sociedad que pueden realizar actividades económicas, el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Federal de Competencia Económica, Ley de Metrología y Normalización, la Ley Federal de Protección al Consumidor y otras leyes de carácter sectorial y federal
que regulan distintas actividades económicas, incluidas las referentes al comercio exterior. Y también están las vertientes macrojurídicas. Aquí podemos señalar los 11 tratados de libre comercio suscritos por México, residualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 tratados de libre comercio con más de 40 países, los acuerdos multilaterales de la Organización Mundial de Comercio, las leyes secundarias y reglamentos zonales derivados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, reglamentos y decretos de contenido económico y jurisprudencia relativa a las normas de regulación económica. Ahora, también dijimos que otra de las características del derecho económico es cómo ser parte o ser un instrumento para el cambio social. No todo derecho económico es en sí un instrumento para el cambio. La liberación abrupta de las importaciones de productos no necesarios que consumen divisas y plantas nacionales no puede ser vista como una norma que impulsa el cambio social. En cambio, una norma que protege a los consumidores y al empleo productivo y que fomenta la expansión de industrias nacionales, sí conforma una norma de contenido económico que impulsa y dinamiza un cambio social que se conceptúa con una transformación productiva que genera un crecimiento económico sustentable con equidad y justicia social. En resumen, las características del derecho económico obedecen a la concepción que se tenga tanto la economía en turno como el cometido que se asigne al derecho como disciplina de control social. En este nuevo siglo, México será un verdadero laboratorio para evaluar la praxis del derecho económico. La experiencia de aplicar un derecho artificial de corte neoliberal sobre un sustrato de una economía mixta de claro contenido social es un hecho histórico que varias generaciones viviremos con la esperanza cierta de no volver a intentar entrar en la globalización de pista rápida, olvidando a las mayorías que aún transitan por el callejón estrecho de la marginación y la pobreza. Como lo comenta, esto lo comenta, perdón, en su libro el autor Jorge Whitker en Introducción al Estudio del Derecho. Ahora, vamos a ver las diferencias entre el derecho económico, derecho de la economía y el análisis económico del derecho. Hemos definido el derecho económico como una rama del derecho integrada por categorías jurídicas, un elemento formal, y económicas, el elemento material. De manera que su objeto de estudio es bicéfalo, como ya lo vimos. Ambos elementos tienen como eje central el fenómeno, de intervencionismo estatal en la economía, o sea, mixta o socializada, a fin de alcanzar metas definidas por el sistema político global, recogidas en las constituciones nacionales. Este eje central será distinto en uno u otro sistema económico, dependiendo mixto o socializado. Este intervencionismo y dirección estatal han dado lugar a la ciencia económica a una rama autónoma, la política económica, que estudia, sistematiza y evalúa los instrumentos técnicos de intervención estatal con el fin de regular la producción, distribución, circulación y consumo en una comunidad que aún mantiene mecanismos de mercado para la asignación de recursos. El derecho económico conforma una realidad científica indiscutible, siempre que se le exime con una metodología interdisciplinaria amplia y no formalista, esto es, considerando las normas jurídicas específicas como instrumentos que cumplen contenidos y finalidades tanto económicas como sociales. Para los autores italianos, más que el derecho económico de dirección, habría que hablar de derecho de la economía. Por ejemplo, para Giovanni Quadri y en general para la doctrina italiana, el derecho de la economía se ubica en el derecho público de la economía, conceptualizado como una nueva disciplina que estudia y sistematiza, las normas jurídicas por las cuales el poder público actúa en la economía. Para otro autor, el derecho de la economía
es el derecho aplicable exclusivamente a la intervención de las personas públicas en la economía, las empresas públicas. Empero, creemos que el derecho de la economía supone una noción amplia que configura el universo normativo disciplinando la actividad económica en general, admitiendo así una distinción entre el derecho privado de la economía y el derecho público de la economía.